en qué escenarios típicamente vamos a estar usando estos asistentes, ¿no? O sea, pensemos un poco cómo podríamos definir, si se quiere, la morfología de estos copilotos. Entonces, un escenario típico es de productividad. Obviamente todo esto se engloba en productividad, porque si yo quiero asistencia para algo es para ser más productivo, pero hagamos un doble clic en eso. Y esto creo que es importante hacerlo porque es una forma de entender la potencia de estas herramientas y de lo necio que puede ser no usarlas por considerar que la tengo clarísima, o por el contrario, entender la riqueza que tiene para alguien que está recién arrancando. ¿A qué digo con todo esto? En algunas charlas que tengo yo, por lo menos, escucho a veces gente cerrada a usar esto, una especie de ludistas modernos, en contra de la nueva maquinaria, por llamarlo de una forma, o por el contrario, que su argumento es que esto solamente sirve para gente que está arrancando, o por el contrario, gente que está arrancando, que no tiene ni idea de cómo hacer las cosas, pero que está desarrollando cosas que todavía no termina de entender. Y no es ni una cosa ni la otra. Acá justamente el punto es entender cómo esto me va a asistir y en qué escenarios lo puedo usar. Y después ir encontrando, desarrollándolos. Entonces, un escenario típico es lo que podemos definir como productividad. Yo sé cómo hacer lo que tengo que hacer, pero no me alcanza el tiempo. Me vendría bien una mano para ser más eficiente y lograr en el mismo sprint más cosas, o sea, justamente ser más productivo. Mejor ejemplo que vamos a dar un ratito es documentar. Nunca tengo tiempo para documentar. Ese mal necesario que después nos quejamos porque no está, y la verdad que no lo hago. Bueno, qué bueno sería que alguien lo pueda hacer por mí, ¿no? Ese es un ejemplo bien pago. Otro escenario puede ser cuando yo sé cómo hacer lo que tengo que hacer, pero no me acuerdo exactamente cómo hacerlo. Y no tengo a mano ese ejemplo que en algún momento había hecho o en algún momento había visto. Entonces, ¿cómo lo resuelvo hoy? Bueno, salgo a buscar en Google, o en Stack Overflow, copio, pego, adapto, corrijo, itero un par de veces hasta que queda funcionando. Bueno, también la evolución de eso es pedirle a un asistente que me arme un ejemplo funcional, y la clave está en eso, es que sea funcional para lo que estoy desarrollando. Es decir, armame un ejemplo con mi estructura de datos, inclusive con este pedazo de código que yo ya tengo funcionando, bueno, continuámelo o armame un ejemplo para eso. Entonces vamos a ver unos casos de esto, donde sé hacerlo, sé lo que tengo que hacer, sé cómo se hace, pero no me acuerdo. O voy a perder tiempo buscando el ejemplo y adaptándolo. Entonces, qué mejor que, bueno, directamente armarme vos el ejemplo con mi entorno real, con mis datos, ni siquiera mis datos, con mi estructura de datos y demás. Y el último escenario, que tal vez es un poco más rico y es la evolución de todos los anteriores, es, yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo. Es decir, sé que tengo que resolver tal cosa, tengo tal problema, tengo que hacer tal análisis, pero la verdad no lo hice nunca. Entonces, la verdad es que voy a perder un montón de tiempo tratando de resolverlo. Y la verdad que si yo no sé bien cómo hacer lo que tengo que hacer, tampoco sé bien cómo buscarlo. Porque realmente esto entra en el escenario de no sé lo que no sé. Entonces, la verdad no tengo ni idea de cómo buscarlo. Entonces voy a tener que buscar cosas medio genéricas, entender los conceptos, tratar de entender las herramientas y después ir adaptando eso. Y eso me va a llevar tiempo. Entonces, tal vez mejor que todo eso es hoy explicarle a mi asistente lo que quiero hacer de una forma lo más clara que pueda, o sea, en español o en el idioma que use, y que directamente me proponga una resolución. El punto antes de empezar es un prompt. No importa qué herramienta usemos, tenemos que entender, por lo menos muy rápido, las características de un prompt. Entonces, ¿un prompt qué es? Es la forma en que vamos a interactuar con cualquiera de cualquiera de estas herramientas. Y un prompt de mínima tiene que tener una instrucción, un contexto y un input. Veámoslo con un ejemplo que es más fácil. La instrucción. En este caso, la instrucción es muy concreta. Responde la pregunta usando el contexto a continuación. Mantén las respuestas cortas, concisas y no me inventes lo que no sabes. En este caso, el contexto, ¿cuál sería? Bueno, yo quiero que la respuesta salga de ese contexto. No quiero que la vayas a buscar en todo Internet. Quiero que me respondas de ese contexto. Acá es algo importante, porque acá es donde yo puedo usar el contexto, las definiciones de mi organización para que la asistencia esté más dirigida a mi forma de trabajo. Si yo tengo estos estándares de desarrollo, esta forma de nomenclar las cosas, bueno, ahí está el contexto. Lo que sea que me sugieras, el código que me des o las sugerencias que me des, aterrizalas contra ese contexto. Es decir, si yo mi data lake lo tengo estructurado en estas capas, la forma
nombrar los archivos y las tablas. La hago así, respetame mis prefijos, mis sufijos y todas las cosas que se te ocurran. Y bueno, más allá de la instrucción y el contexto, necesitamos la pregunta. Bueno, ¿cuál es mi pregunta? Respondeme esa pregunta en base a este contexto y teniendo en cuenta estas instrucciones. Bueno, finalmente la respuesta es lo que nos va a dar la herramienta, ¿no? Entonces, no importa si usamos una herramienta específica tipo Copilot, o no importa si usamos una herramienta más genérica como, por ejemplo, un chatbot como ChatGPT o Bard, lo cierto es que el prompt, de una u otra forma, siempre va a tener que tener esta riqueza en términos de especificar concretamente lo que queremos. Si no, va a ser más una cuestión más lúdica, donde le vamos a estar pidiendo cuestiones como, bueno, los ejemplos típicos que vimos todos de armame la canción con tal cosa, la poesía con tal otra cosa, pero acá estamos hablando de usarlo para trabajar, ¿no?